Buenos días, mi nombre es Miriam Silva y hoy les voy a hablar de las obligaciones del arrendador, el arrendatario, lo que es la extinción del contrato, las causas, la forma para extinguir un contrato. Nos regimos por nuestro Código Civil, tenemos nuestra Constitución y tenemos la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso comercial o viviendas. Tomando en cuenta que nuestro artículo 1133 nos habla lo que es un contrato, que es de uno o dos o más, que el contrato es uno o dos o más personas. Tomando en cuenta que nuestro contrato es de título oneroso. Obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario, los deberes, derechos están estipulados en nuestro Código Civil. El arrendador es una persona que da al arrendatario a través de un contrato la entrega de la cosa que es mueble o inmueble para que el arrendatario con uso y goce disfrute de ella a través de unas pautas en ese contrato de arrendamiento que van a pautar en un tiempo específico y determinado o indeterminado. Podemos decir que el arrendador en las obligaciones que él tiene es entregar la cosa en buen estado. En buen estado hablamos en el sentido de que la debe entregar sin ninguna falta que tenga, que el arrendatario más adelante que tenga que hacer las reparaciones a la cosa. Podemos decir que tiene que entregarla con condiciones de servicios que estén pautados en ese contrato. En este artículo del Código Civil podemos especificar en el artículo 1586 establece que el arrendador debe entregar la cosa en buen estado como lo venía especificando. Es decir, las reparaciones tienen que estar hechas en ese contrato, especificar todo, que la esté entregando tal cual como el arrendatario la quiere. Es decir, en tiempo del contrato debe hacer las reparaciones de la cosa que necesite, es decir, las pequeñas reparaciones según el caso de cargo de los arrendatarios. Podemos decir que el arrendador está obligado a responder por los vicios de la cosa. Es decir, él no puede entregar la cosa con vicios porque el arrendatario puede tener algún tipo de problema y ahí es donde el arrendador tiene que después responder por los daños y perjuicios causados al arrendatario. Podemos decir que el arrendador también tiene sus derechos. En esos derechos tiene lo que es que el arrendador posee diversos derechos en cuanto al contrato de arrendamiento. Pero los derechos principales son básicamente dos. Primero, recibir los canos de arrendamiento en el tiempo pautado. En ese tiempo pautado recibe los canos de arrendamiento que está estipulado en el contrato. Tiene también lo que es recibir la cosa arrendada al momento de finalizar lo que es el contrato de arrendamiento en el mismo estado en que la entregó. Ejemplo, arrendé esta vivienda y en el tiempo estipulado del contrato el arrendatario me la entrega tal cual como yo la entregué. Podemos decir que en los deberes él tiene que garantizar al arrendatario el uso pacífico de la vivienda, hacer las reparaciones que mencioné. Debe tomar en cuenta que si en el momento yo arrendador no tengo cómo reparar en ese momento el daño que tenga la cosa, el inquilino lo puede hacer a través
por escrito, tiene como evidencia los gastos que hizo en esa vivienda y luego yo, arrendador, tengo que pagarle al inquilino por los gastos que él hizo. Garantizar un lugar adecuado, es decir, yo tengo que garantizarle al arrendatario un lugar adecuado porque se supone que al momento que hago el contrato con él, en ese contrato estipulé que todo estaba en orden, es decir, no puedo entregar la cosa con vicios. No puedo exigir el pago anticipado de más de una mensualidad. Tengo mis deberes también, debo cumplirlos. Cumplir las cláusulas del contrato. No puedo pasar por encima del contrato a menos que haya algunas faltas. Comunicar al arrendatario la actualización de la renta un mes antes, es decir, si voy a actualizar datos, debo anticiparle al arrendatario el porqué de la actualización de la renta. El arrendatario tiene también sus derechos, que los vamos a especificar en este momento. Comprobar el estado de la vivienda, es decir, cuando yo voy a alquilar la cosa, mueble o inmueble, debo de verificar cómo está, si está amoblada, si está en buen estado, antes de entrar a vivir. Podemos decir, comprobar que sea realmente el propietario de esa vivienda o locales comercial. Podemos decir que a través de un registro de la propiedad, o sea, me va a mostrar un documento que establezca que él es el propietario. También comprobar si la persona que arrenda tiene algún poder notariado suficiente para hacerlo. Es decir, si yo vivo en esta vivienda y la voy a alquilar, debo tener algún poder a la mano que me autorice a mí cómo yo debo alquilar esta vivienda a la persona que viene a hacer este tipo de contrato. El uso pasivo de la vivienda. La propietaria o el propietario no puede perturbar este uso. Después que yo hice este contrato con la persona, con arrendataria, y especifiqué todo en el contrato, no puedo venir a perturbar a esta persona en su inmueble. Que la cosa sea habitable a lo largo del contrato, es decir, especifique en el contrato que es habitable, no puedo salir después con otras cosas que no están tipificadas en el contrato. A que el arrendador no exija el pago anticipado de más de una mensualidad, es decir, él no puede venir a estarme exigiendo algo que no está estipulado en el contrato. A recibir justamente por escrito los recibos que haga referencia a la renta mensual, es decir, en el recibo me tiene que especificar qué estoy pagando. No puede entregarme ningún recibo, pago de algo si no está bien especificado. En los deberes del arrendatario es pagar una fianza, pagar la renta mensual hasta el plazo marcado del contrato. Debemos tomar en cuenta que también debe cuidar la vivienda y no realizar actividades molestas o ilegales. Podemos decir que en esta vivienda se estipuló todo en un contrato, no debo pasar por encima de ese contrato. Cuidar lo que es las instalaciones de la vivienda también está tipificado en el contrato, no debo pasar por encima de él. Pagar todas las rentas estipuladas del contrato sin ninguna falta alguna. Podemos decir que en las obligaciones del arrendatario, primero tengo dos muy importantes. Debe servir de la cosa arrendada como un buen pater familia, es decir, un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato.
debe pagar la pensión arrendataria en los términos convenidos. En un contrato va a ir todo eso especificado. Debo cumplir con todo. Es mis obligaciones como arrendatario. Tenemos lo que es la extinción del contrato de arrendamiento. Tenemos que son causas de extinción del contrato, es el mutuo disenso, la expiración del término fijado. Estas son unas de las que son la extinción del contrato. La voluntad unilateral de una de las partes, en el caso de arrendamiento por tiempo indeterminado. Tenemos también lo que es la pérdida de destrucción de la cosa, la razón por el incumplimiento, la enajenación de la cosa arrendada. Con estas causas se puede extinguir un contrato de arrendamiento. Tenemos las causas de extinción del contrato de arrendamiento también, que es el incumplimiento del pago de alquiler. Tenemos la falta de pago de la fianza o de su actualización. Estas son unas de las causas también de la extinción del contrato. Tenemos subarrendar la vivienda. No debo hacer eso porque es una causa de extinguir un contrato. Tenemos también daños causados por el inquilino. Si el inquilino causó daños en mi propiedad, entonces, o yo arrendatario, en el contrato estipulé con el arrendador y hay una falta, tengo como extinguir el contrato por por algunos daños que haya en la propiedad o en el lugar que tiene el arrendatario. También tenemos las actividades molestas. Cuando hicimos el contrato, estipulamos que no debe haber ninguna parte de lo que es actividades molestas, nocivas, que haya algún peligro, ejemplo, algún tipo de cosas ilícitas dentro de la vivienda, puede hacer que el inquilino esté faltando por muchas cosas que son molestas a la hora de fiestas, puede ser de cosas ilícitas, que puede ser tipos de drogas superfacientes, puede ser muchas cosas que pueden estar fuera de cosas ilícitas. Entonces podemos decir que a través de ella podemos extinguir el contrato. Tenemos que si el casero necesita recuperar la vivienda, si necesita recuperar la vivienda puede extinguir el contrato a través, que puede ser con algún tipo de consanguinidad, que vaya a traer a la madre, el padre, el hijo, entonces extinguen el contrato a través de eso porque es algo de emergencia, a través que pueda ser por un problema que tenga el arrendador, ejemplo, en un tribunal y necesita darle como alojo a la persona que son sus familiares a través de una evidencia que traiga, habla con el arrendatario, extinguen el contrato a través de documentos. Podemos decir que también está si el arrendador se niega a realizar las reparaciones de la vivienda. Es decir, si el arrendador se negó a solucionarme el problema que tengo en la vivienda o en el mueble, entonces extinguimos el contrato. Entonces podemos decir que todas estas cosas podemos extinguir un contrato. Esta es toda mi exposición. Espero que le haya gustado, profesor Alberto Leal. Y bueno, estos son lo que es la extinción de los contratos de arrendamiento. Podemos decir que lo basamos en términos también general a la hora de otros tipos de contratos por las faltas ocasionadas del arrendador o el arrendatario. Gracias.